el chico Stark, que fue distinguido como el mejor juvenil del año en Punta Alta, merecido, realmente un jugador que le queda chico el juvenil, es un sábado. Nosotros vamos a comenzar por lo que fue el primer de los partidos, el del día martes. Allí se enfrentaron los equipos de Carlos Pellegrini y Altense. Finalmente el marcador favoreció a Carlos Pellegrini, que ganó 74-60. En realidad, esta diferencia en puntos es engañosa, ¿no? Porque algunos de los elementos más importantes del Altense, ya sobre el final incluso tuvieron algunos que salir por faltas personales. Fue un partido realmente muy vibrante, muy parejo, que en realidad tuvo dos facetas. El primer tiempo, en el cual incluso el equipo de Altense se va ganador, no se va ganador, termina empatado en el primer tiempo, 42-42, y en el segundo tiempo de este partido, el agente Pellegrini lo da vuelta. Altense, yo les había dicho, ustedes lo recordarán, es un equipo importante en ataque, yo diría de los más importantes atacando, pero es un equipo con un déficit terrible en defensa. Tiene una defensa muy floja, y cuando en el partido que estamos viendo, Carlos Pellegrini, más precisamente Ricardo D'Agotto, desde afuera del campo, ¿no?, dirigiendo a este equipo de Pellegrini, se dio cuenta que algunos hombres como por ejemplo ese que había recibido la pelota, Salmeri, había sido una complicación permanente. Bueno, y Daniel Miranda, que era de temer, algunos cambios en el segundo tiempo motivaron que se diera vuelta totalmente el partido y Pellegrini pasara a ganar. Le cerró la zona, le hizo una zona cajón bien cerrada sobre su propio aro, lo dejó tirado afuera, y solamente lo marcó muchísimo a Daniel Miranda, que es un jugador que aún marcado complica siempre, porque aún marcado y todo hizo cerca de 14 puntos. De ese modo, Carlos Pellegrini se alzó con la victoria en un partido que en el primer tiempo, les digo, era complicadísimo, pero en el segundo, sumándole la velocidad que tiene este equipo Pellegrini, la contundencia que también tiene arriba, sumándole una marca especial sobre hombres claves del equipo de Altense. Salmeri, que había sido figura en el primer tiempo, en el segundo ya no lo fue, incluso tuvo una lesión, faltando poco en uno de sus tobillos, estuvo retirado unos minutos fuera de cancha, después volvió a entrar. No rindió como había rendido en el primer tiempo, y la contundencia que tiene este equipo de Pellegrini, vía los hermanos Starr, vía Ramírez, el chico Zabal, la contundencia que también tiene Scarfi cuando ingresa, bueno, todo eso hace que realmente ese es un equipo bastante complicado para neutralizar. Altense puede llegar a meterle muchos goles, pero con la defensa que tiene, yo no sé, momentáneamente, mientras no cambie un poco la estructura defensiva, va a seguir penando, porque no va a tener posibilidad de cerrar un juego debido a las falencias, pero graves, que tiene en la marca, porque desde la línea no se dan las indicaciones precisas para que, por ejemplo, se marquen algunos jugadores que, en el caso del equipo de Pellegrini, son claves, ¿no es cierto? No se puede soslayar. Y bueno, y entonces de esta manera Pellegrini dio un paso bárbaro, porque cuando derrotó al Altense, se quedó para el sábado a esperar al que iba a ser el otro finalista, que iba a salir del otro partido, que también vamos a tener imágenes, de Altense, justamente contra el equipo de los Andes. Ese fue un partido terrible, Ese fue un partido horrible. Bueno, vamos a hablar del mismo cuando lleguemos. Vamos a seguir en como les iba comentando, donde se destacaron claramente Marcelo Ramírez, Fabricio Starr, el mismo Scarfi. Bueno, hubo un trabajo muy compacto, muy firme del equipo de Carlos Pellegrini para quedarse finalmente con una victoria que fue merecida. Mucha lucha debajo de los tableros, vía ese hombre, uno de los Starr, fíjense, un rebote, tomó el segundo, adentro. Y esa fue un poco la tónica. Y Daniel Miranda, Pasiones Deportivas, al último capítulo, el del básquet, ¿no? Y la gran final entre los equipos de Carlos Pellegrini y de los Andes, en el estadio de Altense, como correspondía, en el gigante de la calle Avellaneda, para disputar esta finalísima. Acá ya tenemos imágenes de lo que fue el juego que se disputó el día sábado. En este partido, ardorosamente disputado también, en un partido donde
la paridad del primer tiempo fue de algún modo teniendo algunas circunstancias aleatorias que fueron cambiando la composición final. Pellegrini fue finalmente el ganador, el bicampeón, el mejor equipo del año, ganó los 2 torneos. Pero volviendo al partido de ayer, por ejemplo, el primer tiempo de este partido, sobre el final Pellegrini estiró a 51-34 la diferencia, una diferencia extraña, muchos puntos, mucho nerviosismo en la gente también del equipo de los Andes. Estiró una diferencia que a la postre iba a ser fundamental, porque si bien en el segundo tiempo y de arranque fue el peor periodo de Carlos Pellegrini, fue el arranque del segundo, el equipo de los Andes llegó a ponerse a 3 puntos solamente de Carlos Pellegrini. Y fue todo lo que hizo un esfuerzo terrible para llegar, pero la cantidad de tiros libres que erró Carlos Pellegrini, que erró los Andes, bueno, tiró 42 tiros libres y solamente convirtió 20, erró 22 tiros libres. Y eso marcaron más, en los momentos cruciales, estando 3 puntos debajo, llegó a tirar 6 tiros libres y no encestar ni uno. Y en esto me quiero detener un segundo, porque algunos jugadores de los Andes necesitarían que el técnico, y esto debe ser seguramente una falencia del técnico, porque algunos jugadores necesitan volver a empezar a tirar el tiro libre, porque lo tiran recto, no le dan ni siquiera a la pelota la parábola necesaria para que entre limpia, que entre mejor, que pueda entrar con rebote. Tiran recto el tiro libre, rebota la pelota, pero esto lo hacen jugadores que luego en el desarrollo del juego y de tiros de campo, no sé, por ejemplo, se anotan importante cantidad de puntos, ¿no? 15, 20, pero la verdad, y aunque lo tomen a mal, son un desastre tirando tiro libre. Y no es la primera vez que le pasa a los Andes. No llegó a alcanzar a Pellegrini por el tema de los libres en lo que fue el buen arranque de los Andes en el segundo tiempo. Bueno, y como les comentaba, buen remate del primer tiempo por parte de Carlos Pellegrini, porque fue donde estiró las mayores diferencias, incluso estuvo muy perdido el equipo de los Andes en esos minutos finales, diferencias justamente que cerraron un 51-34 a favor de Carlos Pellegrini. Parecía casi consumada la historia, ustedes observen, son 16 puntos de ventaja. Sin embargo, como les digo, en el arranque del segundo después llegó a ponerse a 3, y si no hubiera fallado tantos tiros libres hubiera sacado más. Observen la cantidad de público que hay, tanto de un lado como de las otras graderías, en un estadio que es muy grande, como es el del Tense, mucha gente para ver esta final, muy buen acompañamiento en ese sentido. Y como les decía, bueno, termina mejor el primer tiempo, mucho mejor el equipo de Carlos Pellegrini, pero el inicio del segundo va a tener justamente un hecho que va a cambiar también un poco la historia, ¿no? La puntuación de este partido, que se jugó justamente, como decía, en el estadio del Tense, final del primer tiempo, 51-34, ventaja importante de Carlos Pellegrini. Ventajas que parecía casi imposible de lograr, pero el segundo tiempo tiene algunas alternativas que ya de movida se las vamos a ir comentando con el arranque de la segunda parte del juego, donde, como les decíamos, al minuto de juego, el equipo de los Andes pierde a Juan Raso por full descalificador al minuto del segundo tiempo. Con esa jugada, los Andes perdía lo que iba a ser que es normalmente, ahí está, ese Juan Raso, uno de sus jugadores más importantes. Al minuto de juego se quedó sin él, 16 puntos abajo. Pocos presumían que iba a tener la levantada que tuvo justamente el equipo de los Andes, que llegó a ubicarse a solo 3 puntos, ¿no? A solo 3 puntos de Carlos Pellegrini, haciendo por momentos, si hubiera saltado en los libres, peligrar incluso lo que era el desarrollo posterior del juego. Luego, sobre el final, Pellegrini volvió a sacar las diferencias necesarias para quedarse con el juego. Y como les digo, esa jugada al minuto nomás de iniciado el partido, donde Juan Raso se tiene que ir de la cancha expulsado por un full descalificador, le restó con esa actitud del jugador
le restó pero muchísimo en lo que iba a ser a posteriori el desarrollo del juego. En la puntuación de los dos equipos, Matías Ramírez en el equipo bicampeón, Carlos Pellegrini 3 puntos, Cristian Zabal 15, Fabricio Star 5, Marcelo Ramírez 19, Fernando Marcos 16, Rodolfo García 1 punto, Javier Star 16, Eric Scarfi 9 para totalizar 84 puntos. El porcentaje de efectividad en el primer tiempo tuvo un 60% de efectividad el equipo de Carlos Pellegrini y un 39% en el segundo. Ahí está un poco lo que yo le decía. Muy buen primero, ahí se va Juan Razo, el jugador expulsado por full descalificador. En el equipo de los Andes, 73 puntos, Simoncini 17, Faelis 4, Juan Razo 12, medio tiempo solo jugó, Daniel Acuña 5, Adrián Echevarría 17, Juan Polchi 8, Esteban D'Amico 10, para totalizar 73 puntos. La efectividad 46 en el primer tiempo y 53 en el segundo el equipo de los Andes. Justamente acá está con esta estadística que nos alcanzó Hugo Star, el papá de los chicos de basquetbolistas. Justamente aquí está un poco reseñado en un trabajo muy bien realizado por Hugo, lo que uno comentó, ¿no? Fue mucho mejor el segundo de los Andes con ese arranque que el primero. Las faltas personales en los dos equipos, en Carlos Pellegrini hubo un total de 17 faltas, en el equipo de los Andes 22, para totalizar un total de 31 faltas cometidas por el equipo de los Andes y también 31 faltas cometidas por el equipo Pellegrini. Estuvieron parejísimos faltas personales. El caso de Pellegrini 17 y 14, bueno, un árbitro, Alonso, cobró 17, Estudio 14. En el caso de los Andes, Alonso 22 fulles le cobró y Estudio solo 9, pero el total 31. Pero fíjense en esto, los tiros libres. Por ejemplo, los totales le da convertidos al equipo de Pellegrini el 60% y errados el 39%. Y al equipo de los Andes el porcentaje de convertidos es el 48% y el errado es el 51%. En este trabajo, como le digo, ha preparado Hugo Star, muy bien hecho. Y acá está la clave. Este resumen que ha hecho el señor Star les da a ustedes la clave justamente de lo que yo les comentaba. Pierde los Andes la gran posibilidad cuando erra tremenda cantidad de tiros libres. Un 51% los mismos errados contra un 39% de Carlos Pellegrini. Bueno, y Carlos Pellegrini fue cerrando el juego y fue quedándose con la victoria en forma definitiva. Incluso retiraron a algunos jugadores por faltas personales en el equipo de los Andes, como Faeli, D'Amico, Echevarría, y fue consumando una victoria a toda luz legítima y con muy buena actuación. Algunos números de este equipo campeón: Fabricio Star tiene un promedio de 19 puntos por partido, 133 en total. Ariel Zabal tiene 16 puntos de promedio por partido, Javier Star 11 puntos, Marcelo Ramírez 10 puntos, Scarfi 9 puntos, Fernando Marcos 7 puntos, García Rodolfo 4 puntos, 71 y Matías Ramírez 2.86. Estos son algunos de los promedios de anotaciones de cada uno de los jugadores que participaron en construir esta importante victoria, este bicampeonato para Carlos Pellegrini. El técnico, ustedes saben, es Ricardo Agoto, un conocedor amplio del juego. Los tiros a favor del equipo de Carlos Pellegrini, 577, promedió 82 puntos, 42 por partido. Y en contra, 494, un promedio de 70.57 por partido. Algunos resultados de este equipo bicampeón: contra el equipo de Coronel Dorrego lo venció Pellegrini 90-73. También hizo lo propio con Altense 67-62. Ganó a Ateneo 81-58. Perdió con los Andes 93-79. Le ganó a Espora 102-75. Derrotó a Altense 74-60. Y en la final le ganó a los Andes 84-73 al equipo de los Andes. Entre el torneo oficial y el Ciudad Punta Alta, Pellegrini disputó 22 partidos, perdiendo solamente 3.
esto da un poco la pauta de que fue el equipo más contundente, más armónico sobre todo, y yo digo que fue el que mejor marcó. Sigo insistiendo en ese detalle, que no es poca cosa. Hay algunos otros números que muestran la efectividad, el promedio de goleo, como ustedes vieron esto que les comenté de los libres, está la clave de este partido, ¿no? Mientras Pellegrini tiene 60% de conversión, el equipo de los Andes tiene el 48%, y no tiró pocos tiros libres, ¿eh? Fíjense que el equipo de los Andes tiró 42 tiros libres contra 39 que tiró Pellegrini, lo cual quiere decir que no es que estuvo perjudicado en las faltas personales, o sea, tiró muchísimos tiros libres. Lo que pasa es que ahí hay algo que mejorar, ¿eh? Hay un trabajo del técnico que tendrá que hacer con sus jugadores, porque algunos más. Ayer hubo un jugador sobre el final que no le pegó ni al aro el tiro libre, no le pegó ni al aro. Acá hay alguno que se enoja sobre el final, este chico es Acuña, pero me parece que ya no valía la pena. La diferencia que había impuesto el equipo de Carlos Pellegrini ya era lo suficientemente amplio, 9 puntos, 8 puntos, para un juego que ya estaba totalmente concluido. Algunos enojos provienen de la manera que se jugó el partido, con dientes apretados, con la necesidad de ganar, con el acompañamiento de las distintas hinchadas, pero me parece que no se justifican, ¿no? Acá incluso se reiteran algunos técnicos y algunos enojos permanentes, como les digo, que acá se ven, ¿no? De algunos jugadores de los Andes, que me parece que ya no venían a cuenta. Incluso sobre el final, con bastante buen tino también, acercó a dos agentes de policía, creo que lo acercó la gente de la asociación de árbitros, para preservar cualquier inconveniente, que no ocurrió. Acá lo de Acuña es largo, vean que ya hace varios segundos que estamos tomando notas de su permanente queja que como les digo, cuando el partido ya está definido y por la diferencia que estuvo, ya hay poco que agregar. Lo demás son cuentas pendientes que quedan, que no agregan ni sacan nada, ¿no? Y como siempre, los últimos segundos del partido fueron los que más largos se hicieron, ¿no? Que son estos que están ustedes viendo, y donde nosotros con nuestra cámara nos instalamos en el nivel de piso del estadio para, bueno, también de ese modo poder reflejar luego los festejos que se produjeron en el estadio, que nosotros también reproducimos, acompañando de algunas notas a lo que nosotros entendimos, algunos jugadores trascendentes, importantes del equipo ganador. Carlos Pellegrini, dueño del básquet de la ciudad, coronando un año buenísimo, ¿no? Un año buenísimo. Algunos hablan de un grupo formidable, incluso nos comentaban en la nota, que lo van a ver a Marcelo Ramírez, un grupo bárbaro de chicos, que debe ser así, porque en la cancha todos ponen, todos empujan, se disimulan, no hay vedetismo, no hay nadie que sea la figura central. Y bueno, y en mérito a ello, me parece, al menos en lo personal, yo incluso había arriesgado, me habían preguntado quién iba a ser el ganador de ese triangular, y yo había dicho que iba a ser Carlos Pellegrini, porque me parece que, bueno, tiene con qué. Y entre algunas de esas cosas, tiene no solo su velocidad, su concentración en la marca y demás, sino tiene un conjunto que sabe a qué quiere jugar, está bien conducido desde la línea de afuera del rectángulo. Y bueno, y cuando los partidos se definen y se cierran, los mejores son los que sobresalen. Esto me parece que es una de las últimas jugadas del partido, ya que después, ante el saque de los Andes, como se hace habitualmente cuando el partido está definido, se entrega un poco la pelota, porque bueno, ya el juego está concluido. Y esta me parece que va a ser la última imagen del partido, donde se da por terminado el bicampeón, el equipo de Carlos Pellegrini. Festejando el plantel, la alegría de sus jugadores, el bicampeonato, este equipo que lo mereció, como reiteramos, y fue el mejor. Bueno, y con sonido original vamos a ir incluso acompañando estos festejos, estas alegrías, y también vamos a tener después algunas notas. Y acá está toda la alegría del equipo campeón. Bueno, Marcelo, qué alegría, ¿no? Doblete. Sí, la verdad que una alegría bárbara.
Nosotros no habíamos trazado el objetivo a principio de año de ganar el oficial, entonces lo cumplimos y esto es la frutilla al postre. La verdad que dijimos lo de demás viene de regalo. En realidad parecía que se iba a poner más duro, pero cuando más apretó los Andes ustedes apuraron un poco y establecieron nuevamente diferencias, ¿no? Sí, la verdad que este grupo es bárbaro, es un grupo espectacular. Siempre resurge de la ceniza. La verdad que llevábamos 18 puntos, nos levantaron en el juego y la verdad que con mucha garra pudimos igualarlo y pasarlo al frente muy bien. Felicitamos y que siga disfrutando. Bueno, muchas gracias y quiero compartirlo con todo el grupo que es espectacular este grupo y espero que dure para siempre este grupo. Va a pasar 20 años y nos vamos a juntar y este grupo es bárbaro. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, es un momento para disfrutar, no para hacer mucho análisis ni nada, pero ganaron muy bien, ¿eh? Sí, ganamos bien, sacamos la diferencia en el primer tiempo. Ya en el segundo sabíamos que se iba. Claro, en algunos momentos quiso apretarlos, Andes. No, es que no hay 17 puntos de diferencia entre un equipo y el otro dentro de la cancha, y menos en un primer tiempo. Sabíamos que iba a reaccionar, tiene muy buen equipo, tiene buenos triplistas. De ahí el minuto que yo pedí cuando faltaban 2 minutos y ganábamos por 10 puntos, porque Acuña mete triple, Echeverría mete triple, el pibe de D'Amico que no sé si estaba en cancha, no me acuerdo, mete triple, todos meten triple, en 2 minutos, 3 tiros ya está igual o perdés. Entonces por eso yo pido ese minuto, no es por cargar al equipo contrario ni mucho menos, no me hago esa estupidez. Ya Roberto, Ricardo, el peor momento fue el inicio del segundo, ¿no? Sí, se nos cerró el aro, iban varios minutos de juego, no me acuerdo cuánto, habíamos hecho 3 puntos nada más. Y bueno. Pero pudieron reaccionar a tiempo. Sí. Que lo disfruté, porque 2 campeonatos en un año no es poca cosa. No es poca cosa, menos habiendo trabajado 8 meses nada más como Pellegrini. Bueno, esto para toda la gente, que lo disfruten. Gracias a Dios no pasó nada, está todo bien. Gracias, Ricardo. No, por favor. Bueno, me imagino, no te queremos quitar el festejo, pero decinos de un poco de la alegría que tenés. Es inmenso.